Mirada Económica. Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica, un programa señero aquí de Canales 24 Horas. La economía, hace mucho rato que está en el centro de la conversación. En esta edición de Mirada Económica esta semana tendremos dos temas fundamentales. Lo primero, el salario mínimo y también la reforma a pensiones. Comenzaron los diálogos sociales para empezar a buscar ese camino, esa anhelada, necesaria reforma a pensiones para nuestro país. Justamente para conversar, profundizar sobre estos temas, tenemos de invitada en esta edición de Mirada Económica Canal 24 Horas a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, un gusto tenerla a través de la pantalla de Televisión Pública. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes ahora desde este rol como ministra, ¿no? Había tenido muchas veces la oportunidad de compartir con Mirada Económica, así que un gusto volver. Como subsecretaria de Previsión Social, como experta en materia de pensión, ¿en cuántas instancias? Y ahora como ministra. A ver, lo primero, partamos por el salario mínimo, ministra. Esta discusión que se dio con suma celeridad en la Cámara de Diputados, ¿esperan ustedes la misma rapidez en el Senado? Bueno, sin duda hubo una importante disposición de los diputados para discutir este tema, que además, como venía precedido por un acuerdo tanto con la Central Unitaria de Trabajadores como con las pymes, de alguna u otra forma generaba un escenario importante de acuerdo. Así que, en primer lugar, permítame agradecerle la disposición a la Cámara de Diputadas y Diputados para poder avanzar. Y yo pienso que efectivamente va a ser el mismo espíritu que va a imperar en el Senado, porque creo que los parlamentarios, los senadores, las senadoras sin duda saben lo importante que es para las familias esta temática, y la discusión y los aportes que pueden hacer van a ser muy bienvenidos también. Creo que construir un proyecto con base a un acuerdo con las actorías del mundo de los empleadores y de los trabajadores es importante, pero el aporte que pueden hacer los parlamentarios sin duda también es muy necesario. Así que disponibles para que lo discutamos todo, para que se haga todo el aporte y que esto ojalá salga rápido, porque muchas familias lo están esperando. Sí, usted decía recién, ministra, disponible para los aportes de los parlamentarios. Uno conversando a través de esta misma pantalla con varios parlamentarios, por ejemplo, ayer con la senadora Jimena Rincón, decía el tema del apoyo a las pymes. Ahí van a hincar el diente que sea un apoyo más generoso, sobre todo para la microempresa. Otros desde la oposición han sido más duros, sobre todo con las ayudas, lo que tiene relación, ministra, con la canasta básica. Dicen, y se quedan, claro, con la figura de los 6.600 pesos, que es muy poco para enfrentar esta coyuntura inflacionaria, sobre todo en la población más necesitada. ¿Cómo recibe usted esos dos puntos que han puesto, entre otros, desde el mundo parlamentario? En relación al apoyo a las pymes, sin duda, yo creo que el diálogo va a permitir despejar muchas dudas que pudieran haber de cómo este apoyo efectivamente va a operar. O sea, es un apoyo en el cual las pymes se van a inscribir, no van a postular, por tanto, cumpliendo los requisitos van a acceder inmediatamente a él. Es un apoyo importante que va a ser de alrededor de 22.000 pesos por trabajador, en el primer momento en el cual el salario mínimo va a subir 30.000 pesos. Entonces, yo creo que con buen diálogo y también nosotros pudiendo explicar bastante más integralmente la propuesta, espero que esto avance rápido. Ahora, sobre el reajuste de la asignación familiar y el subsidio único familiar, sin duda, si uno compara esto con un bono, va a decir es poco, pero aquí estamos porque los bonos son de otra naturaleza, claro. Se entregan por una vez y se entregan con otra lógica. Lo que aquí se está haciendo es generar un mecanismo nuevo que va a ser permanente en el tiempo y que lo que busca es compensar al alza de precios de la canasta básica solidaria y que se paga vía asignación familiar y SUF. Pero claro, eso también va a ser parte del diálogo que vamos a tener que llevar adelante. Solamente, Andrés, recordar que la asignación familiar y el SUF en estos últimos 4 años del gobierno del presidente Piñera se reajustó 500 pesos por año. Entonces, todo depende de cómo uno mire las cosas en perspectiva de política pública. Lo importante hoy día, y nosotros lo estamos reajustando en más de un 40%, que este apoyo va sin duda acompañado de otros apoyos que tiene también que ir generando el Estado. Y por eso el programa Chile Apoya, me salió como muy redundante el apoyo, pero Chile Apoya va orientado también a dar una mano a las familias, porque efectivamente la parafina ha subido y se está inyectando recursos, ¿cierto?, a los fondos de estabilización del petróleo y del querosén. Por otro lado, se está promoviendo la competencia en el gas licuado, también generaron nuevos recursos para el Merco por el tema de las bencinas. Entonces son distintas ayudas en distintos momentos que se han ido
generando, porque sabemos sin duda que la espiral inflacionaria ha ido, ¿cierto?, afectando a las familias, y en eso tenemos claridad, como también tenemos claridad que nuestra tarea en torno a fortalecer la empleabilidad y la formalización en el empleo va a ser lo que en definitiva garantiza a las personas ingresos que sean permanentes para en la vida, ¿no? Y por eso el reajuste del salario mínimo, que es el más importante que hemos hecho en 25 años, como país, es un esfuerzo importante, se hace en este minuto porque hay más de 837.000 familias en nuestro país que lo reciben. ¿Ministra? Entonces es una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores que va a ver su salario mínimo reajustado, y con esto termino, disculpa, primero en 30.000 pesos, en agosto en 20.000 pesos más, y si la inflación continúa y es superior al 7%, a partir de enero va a subir nuevamente 10.000 pesos más. Sí, a ese punto quería ir justamente, ministra. Usted mencionaba el tema de la espiral inflacionaria, de acuerdo al informe que entregó hace un par de días el ministro Mario Marcel, que daba cuenta de que las proyecciones de Hacienda para la inflación este año sube de 6.5 a 8.9 con toda seguridad. No, tendría que pasar algo muy raro para que el sueldo mínimo no se reajuste de 400 a 410.000 pesos en enero, ¿no? Esperemos que en realidad el alza de la inflación se logre controlar. Se han estado haciendo distintos ajustes desde el mismo Banco Central a efectos de que no siga aumentando el costo de la vida. Es una tarea importante como país, pero que también está muy influida evidentemente por lo que pasa en el sistema internacional. Con todo, lo importante es que este acuerdo grafica además la expresión real y concreta de que el salario mínimo efectivamente aumente, más allá de la inflación. Y por eso se legisla también y se propone al Parlamento legislar sobre este artículo que le llaman gatillo, ¿no? Que se produce o que se dispara efectivamente si es que se cumple una determinada condición, y que en este caso va a ser el 7% de la inflación. Si eso ocurre, efectivamente se va a aumentar en 10.000 pesos el salario mínimo, así como también el apoyo a las pymes. Ministra, a ver, desde RN, un par de senadoras, Paulina Núñez y la senadora Gatica, le han pedido al gobierno del presidente Boric, parte de su compromiso del presidente es llegar a 500.000 pesos de sueldo mínimo al final de su mandato. Que esto se acelere, que esto se adelante, estos 500.000 pesos. ¿Hay posibilidades de ello? Yo creo que va a tener mucho que ver, Andrés, con lo que nosotros hemos estado conversando como país sobre, por un lado, mejorar las condiciones de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, mirando hacia un concepto que se denomina por parte de la OIT como el trabajo decente. Por otro lado, con el apoyo a las pymes, para lo cual indudablemente, y dado la importancia de la cantidad de puestos de empleo que generan en nuestro país, se requieren ayudas, y por eso este acuerdo también es bien innovador, ¿no? Porque muchas veces decimos que se valora a las pymes, pero no se habían dado apoyos con anterioridad como este que se está generando, pero para eso se requieren también recursos públicos, y sin duda ahí la reforma tributaria va a ser fundamental, porque va a poder fortalecer también las capacidades de apoyo en políticas sociales que el Estado puede asumir y que el gobierno también puede asumir. Así que yo diría que son temas relacionados. Nuestro compromiso con llevar el salario mínimo a un monto que sea superior a la línea de la pobreza es un compromiso que yo creo que le va a hacer bien al país, porque la discusión del salario mínimo no ha estado correlacionado con ningún estándar, con ninguna medición que pueda permitir si uno avanza mucho o poco, sino que se terminaba discutiendo de cantidades, ¿no? De guarismo, como se dice, pero en realidad la idea aquí es avanzar como una política salarial. Ministra, durante las últimas horas el INE entregó un índice que es bien, decir, usted lo conoce bien, el índice de remuneraciones. Los índices, o por lo menos la remuneración nominal, durante los últimos 12 meses a marzo, crece un 7,4, el costo de la vida un 9,4, es decir, el ingreso real promedio de los chilenos cae casi un 2% en los últimos 12 meses. ¿Cómo recoge usted como autoridad, como decíamos al principio, hoy día desde su rol como ministra del Trabajo, esta caída en los ingresos reales promedio de los chilenos, ni hablar de la población más vulnerable? Sí, por cierto, es un desafío importante para nosotros, tanto como gobierno, como diría yo, principales autoridades del mundo económico, que no están solamente centradas en el gobierno. Lo señalo porque, por ejemplo, organismos autónomos como el Banco Central en esta materia juegan un rol muy fundamental. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque efectivamente
se morigere el alza de la tasa de inflación. El ministro de Hacienda lo ha señalado reiteradamente. Y por otro lado, en hacer los esfuerzos que sean necesarios para apoyar a las familias, porque el costo de la vida, si bien impacta a toda la población, es evidente que a aquellos trabajadores y trabajadoras de menor ingreso los impacta con mayor dureza, porque como sabemos, digamos, a menores ingresos es la proporción más alta de salario que se destina a bienes de consumo y servicios que son indispensables. Entonces, ahí hay un desafío permanente que nos tiene que llevar a seguir trabajando en medidas de apoyo por un lado y por otro lado en contribuir a que la inflación no siga creciendo. Sí, justamente en ese tema de la inflación, usted mencionaba el rol del Banco Central que decidió subir la tasa de interés 125 puntos a 8.25. Claro, esto debería preguntárselo más al ministro de Hacienda, pero ¿cómo lo ve usted en la conversación que estamos teniendo aquí en esta mesa, dentro de los efectos en salario mínimo, en inflación, en costo de la vida, esta decisión del Banco Central? Bueno, como usted dice, debiéramos ir más por el Ministerio de Hacienda, pero sin perjuicio de aquello, yo creo que sí, sin duda, como organismo autónomo y cumpliendo su rol, está haciendo lo que se estima pertinente. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el gobierno es también apuntalar el crecimiento y el empleo, porque efectivamente son medidas que una no puede afectar a la otra, sino que de alguna forma tenemos que buscar un equilibrio en el cual se pueda seguir avanzando también en inversión, en crecimiento y en empleo, porque en definitiva eso, como señalaba con anterioridad, va a generar ingresos permanentes para las familias. Y junto con estas dos temáticas, ¿no? Por un lado, empleo, inflación, crecimiento, costo de la vida, tenemos además un desafío profundo en materia de poder abordar desigualdades más estructurales de nuestro sistema económico neoliberal, con un Estado subsidiario que ha estado persistentemente presente por muchos años y que nos plantean además la necesidad de proyectar cambios y reformas en este contexto, con diálogo, con responsabilidad, con gradualidad, pero también con convicción de que tenemos que llevarlas adelante. Ministra, la quiero cambiar de tema, la quiero llevar a quizás la reforma más importante que va a enfrentar este gobierno y ojalá se lleve a cabo en este gobierno porque la venimos esperando hace décadas, que es la reforma a pensiones. Lo dijo el presidente Boric en Magallanes, el destino de la reforma marcará el éxito o fracaso de nuestro gobierno. Ayer dijo el ministro Mario Marcel o pidió concentrarse en temas estructurales, cambios estructurales al sistema y dejar para último en la discusión la existencia o no de las AFP. ¿Por qué es importante o por qué recoge esto el ministro Mario Marcel de dejar el rol de las AFP a futuro para último lugar? La verdad es que queremos que el debate previsional se centre en lo central, Andrés. Y en nuestro país, lo central, sin duda, es pasar de un modelo en el cual ha habido capitalización individual pura, administrada por entidades privadas como son las AFP, que además tienen fines de lucro y que han estado en un ámbito en el cual en realidad estamos hablando de lo central, que es un derecho humano y que es el acceso a la seguridad social, y que de su sola definición se desprende que los riesgos del envejecimiento se asumen desde el colectivo y por tanto la persona ya no es la única responsable ante sí misma y a las posibilidades laborales que ha tenido de ver cómo enfrenta sola su vejez. Y nuestra perspectiva, por tanto, está en el avance de los diálogos por la reforma previsional. Quiero contar que además hoy día se llevó adelante el diálogo previsional en la región de Coquimbo con bastante convocatoria desde el tripartismo, con la presencia de empleadores, trabajadores y gobierno, que ahora estaba saliendo de una reunión en la que estábamos precisamente con la CPC y con la CUT evaluando el diálogo de Rancagua que se realizó antes de ayer y el de Coquimbo, a efectos de también ver cómo fortalecemos y mejoramos aquellos espacios que todavía quedan por hacer las cosas mejor para los diálogos que vienen. Pero lo central de la conversación en materia previsional, sin duda, es poder instalar en nuestro país un sistema de seguridad social. Y no es algo menor, porque somos generaciones completas las que solamente hemos conocido la capitalización individual administrada por las AFP y que las personas tienden muchas veces desde lo cultural a abordar los problemas que tienen desde lo que conocen, desde la realidad que conocen. Pero en la seguridad social
se perspectivan los temas del envejecimiento de una forma distinta, desde, como señalaba, con criterios de solidaridad, con criterios de equidad de género, efectivamente con presencia y un rol importante de la institucionalidad pública, porque estamos hablando de derechos sociales. Ahora, los seguros privados podrán existir o no, digamos, bajo cualquier lógica en la cual se pongan de acuerdo también, en primer lugar, en los diálogos tripartitos que como gobierno hemos puesto este tema en común y a disposición de empleadores y trabajadores para que lo abordemos de conjunto, y por cierto, desde el Congreso Nacional, cuando les presentemos la propuesta y con todos los debates que ahí se den. Ministra, justamente en el tema de los diálogos, le quiero leer una declaración del presidente de la AFP Capital en entrevista este fin de semana con el diario El Mercurio, Juan Carlos Chomali. Dice: si vamos a hacer diálogos ciudadanos, ojalá se escuche a la gente y no solo a los propios seguidores. ¿Cómo recoge usted? Es una crítica indirecta. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual hay hartas opiniones respecto al tema previsional. No me cabe duda que la industria de la AFP evidentemente ha hecho grandes negocios con el tema de las pensiones de los chilenos y sin duda ha sido una gran resistente a los cambios en el sistema de pensiones en nuestro país, pero es importante hoy día destacar que pueden haber muchas opiniones y yo creo que ahí precisamente está la riqueza y la diversidad de los diálogos, y seguramente, Andrés, en muchas cosas vamos a lograr confluir en acuerdo. Es probable que a lo mejor en otras no, pero lo que no podemos hacer es no intentarlo, porque efectivamente creo que el país, desde que se inició el debate previsional hasta ahora, ha cambiado bastante. No sé si usted se acuerda, pero en algún minuto, cuando se planteó durante el gobierno de la presidenta Bachelet en el segundo mandato, la cotización del empleador, que es tan común en los sistemas de seguridad social, que se cotiza además el doble lo que se cotiza en Chile, que empleador y trabajador cotizan en términos igualitarios, se planteó en su minuto en el año 2016 o 17, si mal no recuerdo, y era casi una herejía del momento en la discusión. Pero hoy día yo creo que dentro de las actorías del mundo empresarial y sindical y de gobierno también hay cierta concordancia, sin ánimo de anticipar, por cierto, los resultados del diálogo, pero resulta más o menos evidente la necesidad de la cotización o el aporte patronal, como se denomina más técnicamente, ¿no? Que tendrá que implementarse con la gradualidad necesaria, pero que tiene que existir también, porque la seguridad social no es un tema solo de la persona individualmente considerada. Y entonces el momento hoy día es distinto y hay una voluntad de cambio. No me cabe duda, digamos, que la industria, que es la que se beneficia de este sistema de negocios que son la AFP, es probable que siga resistiéndose los cambios. Lo importante es lo que la ciudadanía, los empleadores, los trabajadores, el Parlamento, el gobierno, podamos concordar. Creo que lo central está en cómo nos hacemos cargo como sociedad del futuro de las personas mayores de nuestro país. Ahí está la discusión central. Sí. Ministra Yanet Jara, le pedimos que se quede conectada con Canal 24 Horas. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Yanet Jara. Pero antes de ir al corte, les vamos a contar, les vamos a entregar la siguiente sugerencia. Edificio Neo Florida 3 de Inmobiliaria Neo Urbe, ubicado en la comuna de La Florida. Es un proyecto que te conecta con todo lo que necesitas, de 1, 2, 3 dormitorios diseñados con una arquitectura de vanguardia, modernos espacios y con un equipamiento pensado según tu estilo de vida, excelente conectividad a pasos del metro y servicios. Conoce más en www.neourbe.cl. Pausa en Mirada Económica. Volvemos de inmediato con más economía aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Tus inversiones están creando el futuro que quieres. En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para tú y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Estamos conversando aquí en Canal 24 Horas con la ministra del Trabajo, Yanet Jara. Ministra, retomamos la conversación, habíamos dejado pendiente y habíamos estado conversando antes de ir a la pausa el tema de pensiones. Y le quiero hacer una pregunta bien al hueso, podríamos decir, ministra. Usted, uno ve que la coalición de gobierno Apruebo Dignidad hoy día
de acuerdo a los parámetros, y el ministro, y usted lo ha dicho claramente, lo ha dicho el presidente Boric, que la existencia de las AFP no es un tema, por lo menos para la administración de los flujos futuros, no es un tema para el presidente Boric, en el sentido que no van a existir las AFP. Eso es lo que piensa el gobierno. ¿Usted ve que en el Congreso, tal como está el Congreso, sobre todo en el Senado, mirando esto ya más a futuro, obviamente esto depende también de los diálogos, todo lo que usted nos explicó en la primera parte, ¿hay agua en el molino para una idea como esa, que las AFP solamente administren lo que está ahora? Mire, efectivamente con la presentación del proyecto de ley que hagamos, sin duda van a ir despejándose todas esas dudas, todas esas aprehensiones, preocupaciones y también todas las ideas previas que cada uno de nosotros tiene respecto del rol que una institución de seguro privado debe jugar en un rol de la seguridad social, o no jugar, digamos. Pero lo importante es que así como debemos tener a la vista con claridad, digamos, la distinta correlación de fuerzas que hay en el Parlamento, y las propuestas que puedan permitirnos arribar a mayoría, también debemos tener claridad en torno a que lo que aquí se trata es de instalar un sistema de seguridad social. Y en ese sentido, sin ánimo de ser reiterativa, porque sé que lo señalé con anterioridad, es muy relevante tener a la vista que para eso tiene que existir la cotización del empleador, debe existir además la solidaridad, sin duda, expresada en mecanismos de transferencia intergeneracionales o reparto para poder mejorar pensiones de los actuales jubilados y de las generaciones que se jubilen próximamente. ¿Cuánto sea esa solidaridad? Claro. Por cierto, va a ser fruto tanto del diálogo tripartito como del acuerdo parlamentario. Pero en la institucionalidad, nuestra convicción es que para el flujo futuro va a existir una institucionalidad pública. Y estamos resolviendo, digamos, la lógica de las funciones que va a cumplir esta institucionalidad pública, cuál va a ser el rango que va a tener. Eso es todo parte del debate que está en desarrollo, porque la idea es sumar voluntades. Sí, justamente, entonces no podemos partir excluyendo posiciones. Para justamente en ese contexto, perdón, ministra, en ese contexto uno va viendo ciertos consensos. Usted lo decía en la primera parte, hasta hace un tiempo hablar de que este 6% solamente lo pagan los empleadores era considerado por algunos sectores como una locura. Hoy día es un consenso. Hace un tiempo uno hablaba de sistema mixto, con solidaridad, y algunos se tiraban los pelos. Hoy día no es tan así, hoy día ya hay cierto consenso. Y uno ve en el Parlamento, por lo menos, sobre todo los sectores en que su gobierno va a tener que ir a buscar votos, hablo de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, hay consenso que, por ejemplo, lo que aumente de cotización individual, eso podría ir, por ejemplo, a un ente estatal, que parte va a ir a solidaridad, pero ellos sostienen, y uno ve discusiones de varios parlamentarios que todos, por lo menos de ese sector que yo le menciono y otros, dicen, ojalá que la gente pueda elegir entre el sistema estatal y un sistema privado, por ejemplo, para el 10% que hoy día se cotiza. Sí, yo también he escuchado, y el gobierno en general ha escuchado dichas posiciones, pero es como hoy día anticipar un juicio, Andrés, yo creo que hay que esperar un poquito, porque efectivamente es parte del diálogo prelegislativo que estamos iniciando, digamos, la semana pasada. No, esta semana, perdón, es que han sido muchos días en el Parlamento, producto las semanas son largas mínimo. Ahora. Tuvimos la oportunidad como... Sí, por eso hay que reducir la jornada laboral a 40 horas. Deja el mensaje. Bueno, dicho aquello, claro, por supuesto. Dicho aquello, estuvimos conversando ya con la bancada del PPD e independientes que la conforman, recogiendo su idea. Estuvimos ayer con los senadores de Apruebo Dignidad, esperamos la próxima semana como Ministerio del Trabajo y Previsión Social junto al subsecretario Cristian Larraín poder reunirnos además con los diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, a quienes les vamos a extender una invitación. Y así, entonces yo creo que es un proceso en el que estamos, el cual evidentemente va a llegar a una conclusión en el cual esté centrado en un eje fundamental que usted lo señalaba y también lo ha dicho, por cierto, nuestro presidente con mucha fuerza. No podemos seguir esperando y tenemos que hacer la reforma, y esto tiene
que abrir posibilidades de que efectivamente se logren acuerdos importantes para el bien del país, porque ¿sabe lo que nos pasa, Andrés? Que en el tema de las pensiones, finalmente el que pierde no es un gobierno de turno, no fue una derrota para el gobierno de un signo, en el caso de la presidenta Bachelet, o de otro signo, en el caso del presidente Piñera, o en el caso nuestro ahora con el presidente Gabriel Boric. Finalmente es una derrota para el país, porque si nosotros hubiésemos logrado avanzar en la cotización del empleador, por ejemplo, en el año 2017, ¿se acuerda que se planteaba con años de gradualidad en su ingreso? Ya estaríamos con una contribución patronal en régimen. Entonces, finalmente, hay aquí un tema que tenemos que buscar la forma en la cual encontrar un acuerdo donde sin duda las voluntades que se sumen a él tienen que partir, ¿cierto?, poniendo al centro el tema de la seguridad social, el tema de aumentar pensiones, y en el camino en que confluyamos para aquello seguramente va a ser el camino más adecuado, porque distintas visiones siempre aportan. Sí, ministra. Tenemos sí la convicción de que como estamos y con las AFP en el negocio de las pensiones no podemos seguir. En eso sí estamos absolutamente claros. Ministra Janet Jara, un gusto tenerla en Canal 24 Horas en Mirada Económica. Lo decíamos al comienzo, antes como subsecretaria de Previsión Social, como experta, una amiga de años acá de este espacio de economía en la televisión pública. Muchas gracias, ministra, por este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes y nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Gracias, ministra. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía en Canal 24 Horas, Mirada Económica, @Mirada Económica, el Twitter, sugerencias, preguntas, invitados a futuro, lo que usted quiera. Siempre tenemos esa ventana abierta. Sigue la sintonía de su canal de noticias. Mirada Económica.